Hola ciudadanos del mundo, hoy estamos en Gran Canaria. Ciudadanos del mundo, hoy vamos a traer un nuevo sendero en este vídeo y nos encontramos en Gran Canaria, como ya comentaba Isma, y vamos a hacer un camino de ida y vuelta, no es circular, de ida será 1,5 kilómetros y volvemos con 1,5 kilómetros. ¡Comenzamos! Comenzamos esta ruta desde la carretera Gran Canaria 60 en la zona conocida como Olla de la Vieja. En esta zona podemos encontrar una parada de guagua, de autobús y unos pocos aparcamientos. Vamos a recorrer un camino con un nivel, podemos decirlo, de dificultad técnica moderada, y podemos ver que tenemos enfrente mismo el risco de Chimirique. Estamos haciendo el sendero del aserrador hasta la ventana de Ventaiga. El primer tramo del camino tiene una pendiente no muy pronunciada, pero para estar al principio del sendero se puede considerar algo moderada, y luego ya pasamos a un falso llano. Nuestra primera parada nos permite ver la carretera que va hacia Ayacata, la que hemos usado para llegar al punto inicial de esta ruta. También podemos ver una pequeña presa o estanque a la cual nos vamos a dirigir a continuación. Estamos en el municipio de Tejeda, uno de los pueblos más bonitos de España. El objetivo de este sendero es llegar a la formación denominada el beso del camello con el elefante. Quédate hasta el final para que veas lo sabia que es la naturaleza, aunque ya lo has visto un poquito al principio del vídeo con la intro de Isma. Seguimos el sendero hacia la presa de Don Gregorio, también conocida como la presa de Elba. Ya desde aquí podemos ver nuestro objetivo, ese que está indicado con la flecha blanca. Tenemos que subir hasta el lomo del aserrador. Sobra decir que nos encontramos en un camino real, en un sendero, y por ese motivo siempre debemos llevar un calzado adecuado, y con el día espectacular, como pueden comprobar en las imágenes, es necesario llevar pues un protector solar. Por supuesto, siempre llevamos agua en la mochila. Después de caminar 1 kilómetro llegamos a la presa de Don Gregorio, también conocida como la presa de Elba, donde también encontramos pues el roque de Elba. Este pequeño embalse, ubicado en la zona llamada Embocada del Nublo, recoge el agua tanto del barranco del Nublo como de la fuentecilla de la cisterna. A su vez marca el inicio del barranco de la Vieja, que acaba desembocando en el barranco de Ayacata. La presa de Don Gregorio debe su nombre al propietario de los terrenos. El dique de contención, este que estamos viendo, tiene unos 72 metros de largo, y la zona que inunda es un embalse que ocupa unos 1.200 metros o 1.300 metros cuadrados. Este roque es conocido como el Roque de Elba, como ya comentamos, y su cima se encuentra a 1.600 metros de altitud sobre el nivel del mar. Un momento, que nos vamos a publicidad. Suscríbete, es gratis. Te estoy viendo, ¿le has dado clic? Este sendero tiene varias variantes, hacia el Roque Nublo, hacia la ventana del Ventaiga. Nosotros seguimos unos metros hacia el Roque del Nublo, siguiendo el cauce del agua que recorre por el barranco del Nublo. Aunque mi sobrina dice que me he equivocado, puede que sí o puede que no, puede ser que fuera una excusa para conocer esta zona. También hemos visto pues unos refugios que usaban los pastores. Ahí tenemos el Nublo, piedra emblemática canaria. Volvemos sobre nuestros pasos hasta la presa de Don Gregorio. Aquí tenemos que comenzar a subir hacia la derecha, ya que vamos bajando. Si venimos subiendo, pues hacia la izquierda. Mejor mirar la línea azul del mapa. El camino está señalizado con unos mojones de piedra. Es el tramo más complicado porque subir de la tierra se encuentra bastante suelta, sobre todo al final.
Podemos ver que a la derecha se encuentra una gran cueva con cuerdas y a la izquierda unas formaciones rocosas que es el lomo del aserrador. Según mi sobrina, parecen las caras de unos dibujos animados que ellas veían de pequeñas. Tenemos que comentar que estamos en el centro y casi en la parte más alta de la isla de Gran Canaria. Después de una gran subida, para nosotros lo más complicado del camino, ya estamos en el lomo del aserrador. Ya hemos recorrido 1 kilómetro y 400 metros y estamos, como hemos dicho, ya en lo alto y donde podemos disfrutar de estas vistas espectaculares. Ahí enfrente tenemos el Teide. Estamos en el lomo del aserrador. Parte alta de Tejeda. Ahora he caminado un poco hacia la izquierda en el lomo del aserrador para ver estas impresionantes vistas y panorámicas desde esta altura, y podemos ver a Mireia cómo está subida en la parte alta del lomo, y aquí también podemos contemplar parte de lo que sería la presa de Gregorio una vez más, y también donde está el roque de... Ya comenzamos a ver parte de un lado de lo que sería el beso del camello con el elefante. Aquí es el sitio. Pues ahí tenemos beso, camello, elefante, ventaiga detrás, ventana del ventaiga. Aserrador, pues también ventana del aserrador. Si nos fijamos bien en esta composición natural, por la izquierda tenemos al camello y por la derecha tenemos el elefante. ¿A qué se parecen, verdad? Pues nada, aquí tenemos ese famoso beso. Desde esta zona podemos ver dos formaciones geológicas emblemáticas de la isla, el roque Nublo y el roque de Ventaiga, que está encuadrado este último dentro de esta bonita ventana. Por ese motivo el nombre de la ventana del Ventaiga. También es conocida como el arco del aserrador porque estamos en el aserrador. El Ventaiga y el control del tiempo. Los expertos señalan que el Ventaiga y sus rituales de luz jugaban un papel crucial en el control del tiempo y las estaciones, un hecho vital para las antiguas sociedades, que dependían de la ganadería, agricultura y la interacción con el impresionante entorno natural. Esto explica que los aborígenes cavaran en su base un almogarén, o espacio ceremonial y de encuentro para dar la bienvenida al sol, con un espectacular juego de luces y sombras, como ocurría en los equinoccios. Los equinoccios de primavera y otoño son los momentos ideales para visitar este yacimiento arqueológico de Gran Canaria, un lugar que los aborígenes construyeron para medir el paso de las estaciones. Este pequeño rincón escondido de Gran Canaria es tan bonito como peligroso. ¿Y por qué decimos esto? Porque la ventana está justo en lo alto de una gran pared de 300 metros de altura. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando la visitamos. Una vez que nos hemos tomado nuestro tiempo para disfrutar de esta obra de la naturaleza, comenzamos nuestro regreso hasta el punto de partida. Poco a poco y con cuidado vamos deshaciendo el camino, los casi 2 kilómetros de recorrido que acabamos de hacer. Una vez que llegamos aquí a la pequeña mareta esta con el roque, que pondré el nombre aquí debajo, hay un punto. Pues este punto, hacia allá sí varios caminos, creo que uno de ellos es la culata y otro el roque. Y este, por donde vienen las chicas, es el que tenemos que coger para subir, o no vamos a subir sin la del mulo y... Chicos, para subir os comento, es un poco complicado. Es un coñazo, no suban, no merece la pena. Esa es el grupo, siempre en el grupo hay negatividades, y esa es una negatividad total. Y para bajar también es un poco complicado, pero bueno, vale la pena hacerlo. Pues nada. Pero si no os confundís de camino, como le pasó a mi tío.
Es verdad que el tío se ha perdido y no lo encontramos. Yo esperamos que llegue algún día a casa. ¿Para Navidad? Como el turrón. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, esperamos tu like, ha sido un placer. Recuerda que si aún no estás suscrito, te esperamos. Activa la campanilla para estar al día en nuestras publicaciones y recuerda dejar tus comentarios en estas cajitas que están en la parte inferior. Y pura vida y hasta el próximo vídeo, viajeros.